Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama Este pueblo tenía hambre por la palabra de Dios. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10. En el tiempo que estas palabras fueron proclamadas, los israelitas acababan de regresar de su cautiverio en Babilonia, bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. El pueblo había reconstruido las murallas de Jerusalén y ahora habían puesto sus miras en reconstruir el templo y restaurar la nación. En ese momento, Nehemías convocó una reunión especial en la plaza que está delante de la puerta de las aguas dentro de las murallas reconstruidas de Jerusalén. Y se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. El libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Había 42,360 israelitas presentes en esta reunión. Junto a ellos estaban 7,300 sirvientes, incluyendo 245 cantores. En total, cerca de 50,000 personas estaban ahí reunidas. Lo primero que se hizo fue predicar la palabra de Dios. Dice la Escritura que el pueblo estaba hambriento por oír la palabra de Dios. Y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Nehemías capítulo 8, versículo 1 y el 2. No hubo necesidad de obligar la palabra de Dios en este pueblo. Este pueblo tenía hambre por la palabra de Dios y estaban dispuestos a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Deseaban ser gobernados por ella y que sus vidas se amoldarán a su verdad. Sorprendentemente, Esdras predicó a esta muchedumbre por el espacio de 5 a 6 horas, desde el alba hasta el mediodía. Nehemías capítulo 8, versículo 3. Y nadie se fijó en la hora, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías capítulo 8, versículo 3. Este pueblo estaba cautivado totalmente por la palabra de Dios. Qué escena increíble. Simplemente hoy en día no se ve esto en ninguna iglesia americana. Sin embargo, te digo que el verdadero avivamiento no se podrá alcanzar si no es presente el hambre que se consume por la palabra de Dios. De hecho, cuando el pueblo de Dios se cansa de oír la predicación de la palabra de Dios, la muerte espiritual comienza y el gozo del Señor se va. En la puerta de las aguas de Jerusalén, sin embargo, no habrá predicación elocuente ni sermones sensacionales. Esdras predicaba por horas directamente de las Escrituras, leyendo por horas, al parecer interminables, y a la medida que el pueblo
escuchaba la palabra de Dios, se emocionaba. A veces Sidras estaba tan emocionado por la palabra que se detenía para bendecir al Señor. El gran Dios, la gloria del Señor, descendió poderosamente y todos levantaron sus manos para alabarle a Dios. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Capítulo 8, versículo 6. A medida que leían algunos pasajes específicos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a la tierra. Capítulo 8, versículo 6. El pueblo se humilló y se quebrantó ante Dios en arrepentimiento. Luego de un rato se volvieron a poner en pie para continuar oyendo la palabra de Dios. Por favor, noten que esta reunión no incluía historias para levantar la atención del pueblo. No había manipulación desde el púlpito ni dramáticos testimonios. No había ni tan siquiera música, sencillamente. Este pueblo solo tenía oídos para escuchar todo lo que Dios tenía que decirle. Creo que el Señor deseaba moverse entre su pueblo hoy en día. De la misma manera, y veo su espíritu moviéndose en las iglesias que tienen hambre por su palabra. Y también veo en iglesias parte de la congregación, constantemente mirando el reloj antes del sermón. Entonces, cuando el pastor da el amén final, comienzan el desalojo del templo en una loca carrera por llegar al estacionamiento lo más pronto posible. En esa iglesia no hay verdadero gozo. Así que, ¿cómo esperamos que predicadores en necesidad desean ser parte de ella? El avivamiento que vimos en Nehemías capítulo 8 requiere un pastor que esté entregado y movido por las escrituras como Esdras lo fue. Y también requiere a un pueblo que esté ansioso de escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Ni aun el predicador más consagrado puede mover a una congregación acomodada. Si no tiene hambre por oír la verdad de Dios. Medio día de predicación no fue suficiente para los hambrientos israelitas. Querían más de la palabra de Dios. Así que formaron grupos con 17 ancianos en adición a Esdras para estudiar la palabra. El resto del día ellos hacían entender al pueblo la ley y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías capítulo 8, los versículos 7 y el 8. A medida que el pueblo asimilaba la ley de Dios, empezaron a gemir por sus pecados. Todo el pueblo lloró cuando oyeron la palabra de la ley. Nehemías capítulo 8, versículo 9. Imagínate esta escena. 50,000 personas esparcidas en el terreno abierto, gimiendo por sus pecados al unísono. Como un martillo, Dios había quebrantado su orgullo y ahora el eco de sus gemidos se oía por sobre las montañas. Te pregunto, ¿es esto lo que sucede durante el avivamiento? Es la palabra tan penetrante y poderosa que hace que las personas caigan de rodillas llorando y arrepintiéndose ante Dios. Imagínese una persona inconversa tratando de enfrentarse a las tensiones de la vida. Tiene problemas materiales,
materiales, está herido y confundido y cree que su vida no tiene significado. Esa persona no tiene gozo, está disgustada con la vida y nada de lo que haga va a satisfacer a su sedienta alma. Esté convencido de que no puede seguir el día sin tomarse unos tragos de licor. Se llevas a este hombre a un servicio en una iglesia donde la congregación está postrada, gimiendo por sus pecados. Él no entendería lo que está sucediendo. De hecho, lo que posible suceda sería que él se fuera más deprimido de lo que llegó. Tenemos que entender que el avivamiento en Jerusalén no era para predicadores, era estrictamente para los hijos descaridos de Dios. El Señor estaba tratando de restaurar a sus hijos libertados de la corrupción, bautizados con gozo y darle fortaleza. El testimonio de Dios no es que su pueblo esté postrado con la cabeza en tierra llorando ríos de lágrimas. No, el testimonio que Él quiere mostrar en su pueblo es de gozo genuino y duradero gozo. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Este gozo que es el resultado de las enseñanzas bíblicas y del verdadero arrepentimiento. Trae verdadera fortaleza al pueblo de Dios y traerá a los predicadores a su casa. La mayoría de los cristianos nunca asocian el gozo con el arrepentimiento, pero el arrepentimiento es en realidad la madre de todo gozo en Jesús. Sin Él no puede haber gozo. Sin embargo, cualquiera creyente o congregación que camina en arrepentimiento sería inundado con el gozo del Señor. Lo que falta en miles de iglesias hoy en día es lo que más necesita el perdido, el gozo genuino que satisface el alma. No podrá haber tal avivamiento a menos que el pastor y la congregación muestren hambre por la palabra de Dios y deben comprometer totalmente sus vidas a ser gobernadas por las escrituras. Sencillamente no podemos obtener el gozo celestial hasta que la palabra nos haya convencido del pecado, rompiendo las barreras del orgullo, de los prejuicios y de la falsa dignidad. Cuando David desobedeció, él perdió el gozo del Señor. Y el gozo solo podía ser restaurado por el verdadero arrepentimiento. Así que él oró: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Está siempre delante de mí. Purifícame. El libro de Salmos, capítulo 51, versículos 2 y el 3 y el 7. David también oró para restaurar lo que había perdido. Vuélveme el gozo de tu salvación. Salmos capítulo 51, versículo 12. Creo que esto explica el manto mortal que pende sobre muchas iglesias hoy en día. En otras palabras, hay pecado y es imposible mantener el gozo del Señor si el pecado está presente. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo pueda derramar gozo en un pueblo que continúa preservado en el adulterio, en adicciones, en cosas materiales y viviendo perdidamente? El Señor se llevó su gloria de Silo, porque el sumo sacerdote Elí rehusó
eliminar el pecado en la casa de Dios. Elí se acostumbró a la vida fácil. Y si tú eres adicto al placer y no estarías motivado a exponer el pecado, finalmente Dios escribió la palabra Ichabod sobre la puerta del santuario, que significa la gloria se ha apartado. Entonces usó asilo como ejemplo de lo que le pasa a una iglesia cuando está ignorando el pecado. La gloria de Dios, incluyendo la alegría y el gozo, se disipía en el individuo como en el cuerpo corporativo, donde la palabra de Dios es reverenciada. El resultado inevitable es un derramamiento genuino del gozo de Jesús. Esdras le dijo a la multitud: ustedes han estado entusiasmados con la palabra de Dios, hambrientos por ella, amándola, permitiendo que penetre en su corazón. Se han arrepentido llorando y entristecido, y Dios se ha complacido contigo, pero llegó el tiempo de regocijarse, sacar su pañuelo y secar sus lágrimas. Este es el tiempo para gran gozo y alegría. La gloria del Señor descendió sobre Israel, y el pueblo pasó los próximos 7 días regocijándose, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 12. La palabra hebrea para alegría aquí significa regocijo, gozo, júbilo, contento. Esta clase de alegría no es tan solo el sentirse bien, sino que un gozo interior, una exuberancia profunda. Esta expresión de gozo puede que se vea diferente en cada uno de nosotros, porque toma lugar bien adentro de nosotros, pero es claro para los que están alrededor de nosotros que nuestro genuino gozo viene del cielo. Cada vez que Israel se volvía al pecado y a la idolatría, el Señor les quitaba su gozo. Haré cesar todo su gozo. Oseas capítulo 2, versículo 11. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, y la voz de la alegría, la voz del desposado y la voz de desposada, ruido de molino y la luz de lámpara. Toda esta tierra sería puesta en ruinas y en espanto. El libro de Jeremías capítulo 25, los versículos 10 y el 11. Todo el gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. El libro de Isaías, capítulo 24, versículo 11. A veces Israel pretendía un gozo falso para tratar de cubrir sus pecados. Esto lo vemos con frecuencia en muchas iglesias hoy en día. Podemos ser testigos de cánticos, danzas, manifestaciones, alabanzas en alta voz, pero aquellos que aman la palabra de Dios pueden decidir si es cierto o es falso. Puedes recordar el clamor de Israel cuando bailaban alrededor del becerro de oro, cuando Josué oyó el clamor del pueblo, que gritaba, dijo: alarido de pelea hay en el campamento. Éxodo capítulo 32, versículo 17. Pero Moisés respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oído yo.
El libro de Éxodos, capítulo 32, versículo 18. Moisés estaba diciendo, este es el arido de un pueblo que aún está en esclavitud. Ellos no han dominado su pecado. Él oró y ha venido a ser el Dios de Israel y ha traído gritos a los labios del pueblo. Sin embargo, eran gritos de falsos gozos, el alarido que señalaba el juicio eminente de Dios. Para mantener gozo del Señor, Dios requiere una obra más profunda del Espíritu. Dios oyó el gemido de los israelitas y mostró misericordia para ellos. Cambió su llanto en alegría, permitiendo que ellos cantarán y se regocijarán. Y ahora los llamó para que se congregaran para otra asamblea. Si el gozo de Israel iba a ser mantenido, si no se iba a perder, otra vez Dios tenía que excavar más profundo ciertas áreas en la vida del pueblo todavía no estaban de acuerdo a su palabra. Y sin embargo, Dios había permitido que todos se superaban, que tenían seguridad. Ahora, en este estado de acepción y gozo, le pidió a ellos que se comprometieran a tener una mayor separación del mundo. Dios le dijo a estas almas gozosas, estoy bien complacido con ustedes. Ustedes han orado mi palabra, arrepintiéndose de sus pecados, regocijándose en mí, misericordia y prometiéndome obediencia. Ahora es el tiempo de ustedes actuar en mi amor. Yo quiero que se separen totalmente, que se desliguen completamente de las influencias mundanas que han invadido sus corazones y hogares. Como pueden ver, mientras los israelitas estuvieron en cautiverio, se sintieron cómodos con los paganos adoptando su idioma y costumbres. Hombres israelitas se casaron con mujeres paganas y mujeres israelitas compararon maridos paganos por medio de dotes. Los israelitas también permitieron que cosas paganas vinieran a ser parte de la alabanza en la casa de Dios. Amados, no podemos llenarnos de Cristo si no continuamos aumentando nuestra separación de este mundo. Si no vinimos a ser más celestiales y menos como los que nos rodean, poco a poco perdemos todo el gozo de nuestro arrepentimiento. Israel no quería perder un gran espíritu de regocijo, así que se congregaron otra vez para obedecerle a Dios en este asunto, y ya se había apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Nehemías capítulo 9, versículo 2. Se reunieron para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios y que no darán sus hijas a los pueblos de la tierra, ni tomarán sus hijas para sus hijos. Nehemías capítulo 10, versículos 29 y el 30. Este remanente de Israel también se le había olvidado diezmar. Ahora Dios también demanda esto de ellos. Ustedes pueden preguntarse en realidad, ¿Dios retendrá el gozo y la alegría de una iglesia si estos no están diezmando? Los refiero a Malaquías capítulo 3, versículo 8 hasta el 10. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois
con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os la abriré las ventanas de los cielos, y derramé sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios le estaba diciendo a Israel, no me sigan robando. Si ustedes obedecen mi mandamiento, te derramaré tantas bendiciones que no tendrás donde acomodarlas. El pueblo prometió que traeremos también las primicias de nuestras masas y vuestras ofrendas, y el fruto de todo árbol, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. El libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 37. La promesa de Dios de derramar bendiciones del cielo es vigente para nosotros hoy en día, cuando deponemos nuestro corazón para obedecerle la palabra de Dios, permitiendo que su espíritu exponga y mortifique todos los pecados en nuestras vidas. El Señor mismo permite que nos regocijemos, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. El libro de Nehemías, capítulo 12, versículo 43. Creo que este derramamiento de bendiciones incluye abundante gozo aún en medio de nuestras tribulaciones. El Señor abre el cielo y nos bautiza con el gozo de Jesús, con gritos, regocijo y cánticos, sin importar nuestras circunstancias. Y con esto termino, mis hermanos. Y ahora, para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que Él nos da, para vivir por toda la eternidad, repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesarle su pecado, arrepentirte, y Él te recibe con los brazos abiertos porque Él no quiere que nadie perezca. Y ahora al cerrar voy a hacer una oración del Padre Nuestro y a continuación una oración de bendición para el pueblo de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta bendición Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés cuando estaban en el desierto. Está en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Acuérdense de buscar más del Señor, que estamos en los últimos días. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tenga una buena noche, una buena amanecer y hasta la próxima. Amén.